Bueno, bienvenidos a una nueva conferencia de Drilling Ahead. Para el día de hoy tenemos al ingeniero Edilberto Pérez, que nos va a hablar de un tema muy interesante, TTRD, Slim Hole, un proyecto pues que abre puertas a nuevas oportunidades para aprovechar nuestros yacimientos. Muy buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Pues bueno, vamos a empezar con este tema, un tema bastante interesante. La única empresa que ha hecho esto en Colombia ha sido Equion Energía. Ha sido la única empresa que ha hecho este tema desde de los TTRD aquí en Colombia. Entonces es bien interesante. Además tenemos tenemos el récord de los pozos más profundos hechos con esta técnica. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tema. No hay mucha experiencia a nivel mundial. La poca experiencia que hay son pozos mucho más someros y pozos offshore, que es donde empezó todo este tema en el Mar del Norte. Esta es la agenda de la presentación, entonces vamos a hablar sobre todo, vamos a tener primero una introducción, luego vamos a hablar de qué es un slim hole para ponernos todos de acuerdo de qué se trata, las aplicaciones para los slim hole, algunos tipos de slim hole. Esto es una preparación para entrar luego a lo que es TTRD. ¿Qué es TTRD? ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia hay entre el TTRD y el Coiled Tubing Drilling? ¿Por qué se debe escoger TTRD o por qué se escoge el TTRD? ¿O por qué se hizo aquí en Colombia o por qué se hace normalmente en otras partes del mundo? Luego vamos a hablar un poquito de las etapas de planeación, de las etapas de la ejecución, ventajas y desventajas. ¿Qué retos operacionales hemos visto, los más grandes? Porque hay muchos retos operacionales en este tema. Los factores limitantes y algunas conclusiones. En la introducción vamos a ver qué es Slim Hole. Entonces hablamos de que la perforación Slim Hole no es nueva, empezó en los años 20, se desarrolló muchísimo en los años 60, especialmente porque ya empezaba la tecnología a afinarse, entonces ya teníamos herramientas, o las herramientas se podían hacer de un diámetro más pequeño para poder hacer este tipo de pozos. En las condiciones actuales de la industria, una de las alternativas es optimizar las operaciones con miras a reducir los costos de producción y minimizar el daño al medio ambiente. Por esta razón, estos pozos Slim Hole empiezan a ser bastante apetecidos y empiezan a ser bastante comunes en la industria. Ahora vamos a ver exactamente a qué nos referimos con los costos de producción y minimizar el daño al medio ambiente. No solo con los side-track tipo TTRD, sino con pozos construidos desde superficie, pensando en una terminación en Slim Hole. ¿Qué es un Slim Hole? Hay varias definiciones. El Petroleum Engineering dice que el Slim Hole es simplemente un pozo que se perfora con herramientas de diámetro menor al convencional, que es parecido al shot hole en sísmica y a veces usados para pruebas estratigráficas. Pero tenemos otros, el McGraw-Hill, por ejemplo, dice que es un pozo que tiene un diámetro de 5 pulgadas o menos. Y hay otro más que es el Slim Hole Drilling Evaluation and Completion. Dice que la tecnología de perforación y evaluación de completamiento que permite ingeniería de pozos de 6 1/4 y más pequeños en TD. A mí la definición que más me gusta realmente es la primera. Es simplemente un pozo con un diámetro menor al convencional. En Colombia podemos hablar que el diámetro convencional más pequeño con el que se perfora normalmente es 6 pulgadas. Entonces nosotros podemos tomar este diámetro como el diámetro convencional más pequeño y pozos por debajo o diámetros por debajo de esas 6 pulgadas serían ya considerados por nosotros como Slim Hole. Las aplicaciones que se tienen para este tipo de pozos. Para pozos exploratorios se usa bastante. Pozos de desarrollo en campos maduros, ya cuando uno conoce perfectamente la geología del campo y aparte de eso no quiere invertir mucho dinero ya en el desarrollo porque ya de pronto el campo es un campo maduro marginal, entonces empieza a ser muy buena esta técnica de perforación. Para incremento de producción, porque se pueden hacer varios brazos, por ejemplo, o simple y llanamente como lo hicimos en Cusiana Cupiagua, sobre todo en Cusiana, pensando más en una técnica de gerenciamiento del campo. O sea, no se pensaba tanto en incrementar demasiado la producción como en mantener la curva de
de depletación del campo, la curva de caída de producción del campo. Allá fue más pensando en el gerenciamiento que en la producción. En pozos estratigráficos es muy normal que se haga slim hole porque son pozos que son, como su nombre lo indica, simplemente para confirmar la geología de un campo, de una región, más que para producirlo. Entonces, no tiene mucho sentido gastar demasiado dinero en pozos grandes. Y se utiliza bastante en sectores geológicos. Aquí tengo un comentario simplemente sacado de una revista, donde dice que un pozo con un completamiento de 3,5 monobor puede producir hasta 4.000 barriles al día o 50 millones de pies cúbicos. Esto también dependiendo del tipo de crudo que se tenga, ¿no? ¿Sí? Algunos tipos de slim hole. Corazonamiento continuo es un tipo de slim hole. Pozos convencionales terminados en pozos reducidos también se consideran slim hole en la última parte de su perforación. En la perforación horizontal se utiliza bastante el slim hole. En sidetracks, como ya lo mencionamos, que es el caso del TTRD, que es un sidetrack. Entonces, lo mencionamos ahí. Cabe también, si tenemos alguna confusión, diferenciar entre lo que nosotros llamábamos sidetrack y lateral. Sidetrack lo tomamos como todo cuando el pozo por debajo del whipstock o por debajo de su desviación va a ser abandonado. Entonces se considera eso un sidetrack. Un lateral es cuando se continúa obteniendo provecho o sacando provecho del pozo por debajo de la desviación. Entonces ahí se considera eso un lateral. En pozos multilaterales, obviamente es donde tiene una aplicación grandísima y donde más se ha utilizado. El coiled tubing drilling, que es la perforación con coiled tubing, generalmente son slim hole. Y obviamente el true tubing drilling, que es muy parecido al coiled tubing drilling, solamente que con coiled tubing, el coiled tubing drilling es obviamente con coiled tubing y el true tubing rotary drilling es perforación a través del completamiento. Mencionamos el rotary drilling porque pues, se utiliza una mesa rotaria, etcétera, pero muchas veces se puede hacer solo con motor sin necesidad de rotar la sarta, simplemente para aclarar este término. Estos dos últimos son los que se llaman TTD, o True Tubing Drilling, o los que se aplican para hacer esta técnica realmente, TTD. ¿Qué es TTD? Entonces ahí venimos, ¿qué es True Tubing Drilling? Simplemente la perforación a través de la tubería de producción. Es una técnica de sidetrack o lateral que perfora pozos de diámetro pequeño, slim hole, desde pozos ya existentes. Entonces ya tenemos los pozos perforados, vamos a hacerle un sidetrack en un diámetro pequeño. Esta técnica se emplea exitosamente en campos maduros para acceder a reservas marginales de manera económica sin la necesidad de recuperar el completamiento. Recuerdo mucho que en la compañía en la que empezamos haciendo este tipo de técnica, BP Colombia, llamábamos un tipo de reservas NP4. ¿Qué eran las reservas NP4? Eran las reservas que tenían alguna limitante para ser recuperadas, ya fueran técnicas, tecnológicas o económicas. Para eso utilizamos el TTRD allá. Esta técnica se puede realizar utilizando unidades de coiled tubing, como lo dijimos, el TTD puede ser con coiled tubing, o un taladro de perforación. Cuando se usan los taladros de perforación se denomina True Tubing Rotary Drilling. Aquí tenemos una comparación entre los dos y si ustedes ven, de pronto ustedes me van a decir que el coiled tubing drilling tiene muchas más ventajas que el TTRD. Efectivamente es así, pero hay una en especial que hace que nos decidamos por el TTRD y es el hecho de que la tubería es más fuerte y que permite rotar. Por ende, es más adecuada para pozos más profundos. Eso es lo que hace que uno se decida. Si uno no tuviera que esos tres limitantes, si tuviera, por ejemplo, cuando son pozos a 8.000 pies, se recomienda más el coiled tubing drilling, dependiendo obviamente de las limitantes del estado mecánico del pozo. Pero básicamente esas son las tres razones que nos llevan a irnos por el TTRD. Ahora, ¿por qué haríamos TTRD? ¿Por qué se hace? ¿Qué nos lleva a implementar esta técnica? Acceso al yacimiento. Es decir, cuando, por ejemplo, perforamos un pozo y el completamiento se nos quedó en la formación subyacente,
el liner. Entonces necesitamos hacer un lateral para llegar al yacimiento que está por debajo. Por producción, cuando tenemos algún daño de formación, por ejemplo, o hay unos bolsillos que a veces no drenan el yacimiento por malas, llamémoslo así mejor, por anisotropía de la roca. Entonces también por producción, por el factor de recobro que está muy relacionado con el anterior, por la vida del campo, que era lo que les mencionaba en Cusiana, que era más un gerenciamiento del campo, para aprovechar la infraestructura existente. Eso hace que sea mucho más económico. Si ya tenemos un pozo perforado ahí y tenemos todas las herramientas, tubería, las líneas de flujo, tenemos el arbolito instalado, tenemos construida toda la plataforma, la locación, entonces eso hace que sea mucho más económico y podamos aprovechar eso. Eso obviamente nos lleva a un ahorro en costos. Y obviamente los ambientes hostiles. Eso no es muy diferente a cuando hablamos de la perforación direccional y pozos direccionales. Simplemente cuando, por ejemplo, necesitamos accesar al yacimiento y ese yacimiento está por debajo de un río, por ejemplo, o está en una selva y ya tenemos construida una locación. No nos vamos a poner a construir otra carretera y otra locación. Simplemente utilizamos lo que ya tenemos. Aparte de eso, o adicional a eso están los impactos ambientales que como lo mencioné, tienen mucho que ver, por ejemplo, cuando estamos con una selva, cuando estamos con un río. Aparte de eso, el ahorro, porque con el lodo, con los cortes, con las construcciones de carreteras y locaciones, etcétera, eso genera que el daño al medio ambiente sea muchísimo menor. En acceso al yacimiento, ¿a qué hablamos cuando nos referimos a acceso al yacimiento? Cuando son pozos con alto skin damage, cuando hay áreas no drenadas, como les comenté, o áreas con limitación geológica o petrofísica, como por ejemplo hay una falla que divide el yacimiento. Entonces tenemos que accesar la otra parte del yacimiento, se puede utilizar esas técnicas. Bajas permeabilidades, intersección de fracturas naturales, etc. Pozos con exceso, con acceso mecánico y o hidráulico limitado al yacimiento o restricción total. Nos hemos encontrado con pozos que tienen de pronto algún tipo de colapso, algún tipo de ovalización en un punto de su liner, y eso nos impide poder tener acceso full al yacimiento. Entonces podemos pensar en ese momento en hacer un lateral. O lo que era muy común, y Wilson lo sabe, o que se nos presentaba, no digamos que era común, se nos presentaba que teníamos pozos de pronto que habían sido abandonados o tenían algún tipo de pescado en la zona baja del yacimiento. Entonces, para reaccesarlo se hace un lateral, y aparte de eso se accesa a reservas. Y para hacer bypass de zonas de migración de finos durante la producción. Esto está muy relacionado con el skin damage. Solamente que cuando hablamos de skin damage estamos refiriéndonos al daño que se hace con el lodo de perforación. Esta migración de finos se ve muchísimo, y es que durante la producción del pozo, el mismo crudo, cuando va migrando hacia la cara del pozo, va acarreando algunos sólidos que se van poniendo en la cara de la formación, en la cara del pozo, y empiezan a generar un skin damage, pero debido a la producción. Esto lo vamos a ver ahorita cuando entremos el whipstock. Vamos a hablar un poco de este tema. Tengo un problema con la pantalla, se congeló. Congeló la... Beto, una pregunta. En lo que hemos hecho acá en Colombia, de TTRD, ¿cuál ha sido como la razón que más ha llevado a hacerla, de esas que estábamos mirando ahora? La razón que más ha llevado a hacerla es más la parte tal vez del skin damage, la parte de producción, la parte de recuperar acceso a esos pozos. Porque ya sea un pozo para inyección o un pozo para producción, teníamos que sobrepasar ese skin damage. Y eso fue lo que nos llevó al principio, en los primeros campos y en el primer proyecto. En este segundo proyecto que planeamos desde el año 2016 para acá,
Y ya el tema es otro de producción e intersección de fracturas naturales para mejorar la producción de los pozos. Como todos sabemos, ese campo que estamos planeando, que ya hicimos el primer lateral, la roca es demasiado apretada y produce a través de fracturas naturales. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Es intersectar las fracturas naturales para tener mejor producción. En producción, entonces hablamos de incremento del área expuesta al yacimiento por la longitud del lateral, intersección de fracturas naturales, como les decía ahorita, bypass del daño de formación, acceso a zonas no drenadas del yacimiento, acceso a nuevos yacimientos. Eso también se nos presentó bastante, pozos que terminaban en, vamos a hablar de la zona de Piedemonte, terminaban perforadas en Mirador y se quedaban en Mirador, de pronto llegaban hasta Barco, pero no profundizaban hasta Guadalupe. Entonces hacíamos la profundización, no solamente el lateral, también puede ser profundización hasta Guadalupe, en Slim Hall. Zonas de interés por debajo del TD actual. Es más o menos lo mismo que le estaba explicando en ese momento con Guadalupe. De recobro. Cuando hablamos de recobro, simplemente hablamos de que la Asociación Colombiana del Petróleo, esto fue un dato que me encontré en internet, indican que el factor de recobro promedio en el país es apenas del 19%. Y frente al 30% alcanzados otros países. Hay países como Noruega que creo que tienen mucho más alto, tienen entre un 36 y 40%. Entonces, cuando usted lee en el segundo punto, dice, por cada punto porcentual adicional que aumente el factor de recobro, se agregan cerca de 500 millones de barriles de petróleo a las reservas. Ahí es cuando este tipo de técnica empieza a cobrar un gran valor y empieza a ser económicamente viable. Entonces, ahí tengo un comentario también que dice que el Slim Hall o la tecnología Slim Hall ha adicionado millones de barriles de petróleo que de otra manera se habrían quedado en situ. De no ser por este tipo de técnica, no habrían sido recuperados jamás. Cuando hablamos de vida del campo, hablamos de conversión de pozos de inyectores a productores, acceso a nuevos yacimientos, que ya lo mencioné, acceso a yacimientos por debajo del TD, como también ya lo mencionamos, a mejorar el factor de recobro que tiene que ver con el slide anterior, a recuperación de pozos, pozos que por alguna razón los yacimientos no estaban produciendo y con este tipo de técnica podemos llegar a hacer sus laterales y poner estos pozos nuevamente en servicio o simplemente perforar pozos de inyección de agua para mejorar el barrido del crudo dentro del yacimiento. Pues aplica también para cualquier otro tipo de recuperación secundaria. Las infraestructuras existentes, ya lo habíamos mencionado, líneas de flujo, obras civiles, vías de acceso, el cabezal, la locación, las facilidades instaladas, etcétera, etcétera. El ahorro en costos se debe principalmente a que no se perfora el overborde, los taladros son más pequeños, las locaciones y facilidades ya están construidas, los reducidos tamaños del casing, generalmente una sola fase, menor cantidad de cuttings, menor cantidad de lodo y de cemento cuando se cementa, y otros relacionados con el tamaño del hueco. Ahí era donde yo le mencionaba a Wilson que yo tenía un ejemplo. Desafortunadamente tuve un percance con la presentación que tenía para hoy con ustedes. Entonces, pero tengo aquí más o menos el dato que tenía. Y es, por ejemplo, si ustedes tienen un pozo que empieza en 12 1/4, luego tiene la fase 9 5 octavos y termina con la fase 8 1/2 o 6 pulgadas, ¿sabe cuál es la diferencia de tamaños? Es decir, entre cortes y lodo. Si nosotros podríamos empezar, por ejemplo, el pozo termina 12 1/4, 9 5 octavos, 8 1/2 y termina en 6. Pero si nosotros lo pudiéramos empezar en 9 5 octavos, 8 1/2, 6 y terminarlo en 4 3/4, la diferencia de volumen de cortes entre el 4 3/4 y el 6 pulgadas sería un ahorro del 32%. Eso incluye costos de tratamiento de cortes y además incluye costos de lodo. No estoy hablando de rocas ni otras cosas. Si la fase 8 1/2 ya la perforáramos en 6, el ahorro es del 50%. Y si la de 9 5 octavos la perforamos en 8 1/2, un 35% adicional. Y ni hablemos entre la 12 1/4 y 9 5 octavos. Ahí ya el ahorro es casi un 58%. Entonces, para que se den cuenta cómo rebajarle un solo diámetro a un pozo, los ahorros pueden ser inmensos. Se habla de que los ahorros pueden llegar a un 40% en la perforación del pozo.
obviamente tiene unas desventajas, y es que al tener un diámetro tan pequeño en la última fase, prácticamente nos quedamos sin diámetro de contingencia. Vamos a hablar ahora de las etapas de planeación, cómo se planean estos pozos normalmente. Entonces se tiene un estudio de yacimiento, entonces se tiene que tener el tipo de yacimiento, el tipo de fluidos, las necesidades que tiene el yacimiento, las anomalías geológicas, ¿por qué vamos a hacer este lateral? La identificación de zonas de interés, esto todo lo hace obviamente la gente de subsuelo, bolsillos o zonas no drenadas, pozos con daño de formación, la necesidad de profundizar algunos pozos, conversión de pozos o intersección de zonas de alta permeabilidad, que era lo que les decía ahora con la intersección de fracturas naturales. Esa es la primera fase, o sea, es como el ¿para qué se haría? ¿Para qué se necesita? La segunda fase es hacer el screening de los pozos candidatos. ¿Sí? Y esto se tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, los equipos de superficie, que tantas obras civiles tienen que hacer, porque algunas veces las locaciones ya tienen 4 o 5 pozos y es necesario en todo caso ampliar la locación o hacer algún tipo de adecuación. Los estados mecánicos de los pozos, no todos los pozos pueden ser accesados con esta técnica. Restricciones. Generalmente en los pozos de Piedemonte las restricciones estaban en el downhole safety valve o en los nipples instalados en el estado mecánico. Integridad del pozo. Sí, es bien importante y ahí se puede llegar a una negociación. Si el daño es en alguno de los caisson o liner, la situación puede ser difícil, pero si la integridad es algún tipo de hueco o mucho desgaste en el completamiento, se puede llegar a hacer un deal que es perforar el slim hole y dejar el completamiento que ya tiene un daño inducido, como un completamiento de sacrificio, simplemente para este tipo de operación, y después de que termine la operación recompletar el pozo. La historia del pozo, bien importante estudiarla, y estudiar los pozos offset, pero aquí no hay mucho que inventar. O sea, los pozos offset, generalmente el pozo offset es el pozo madre, es el primero que usted tiene que pararle bolas, después se va a mirar otros, pero el pozo madre es el pozo offset por default. Dentro de las etapas de planeación, pues tenemos que mirar, como hablábamos, del estado mecánico del pozo. Entonces ahí vemos, mire la cantidad de overboarding generalmente en nuestros campos. Allá en Piedemonte, para llegar a la primera formación productora teníamos un overboarding de 15.000, 16.000 pies. Eso es lo que nos estamos ahorrando de perforación en un pozo nuevo. Tenemos varios yacimientos pegados uno a otro. Entonces, usted se puede decidir por hacer un solo lateral de acuerdo a los requerimientos de subsuelo o llegar a hacer un multilateral como el que vemos a mano derecha. Cualquiera de los dos es útil para hacer. Pero antes de esto me voy a volver, porque creo que me salté aquí un pedacito. Les iba a ser bastante útil para entender este tema. Y es, no apareció, vamos a ver más adelante. Y es un video que hizo la gente de Kion. Sería bueno mostrar. Construcción de trayectorias preliminares es lo que sigue. Después de que usted estudió el estado mecánico, ya sabe qué es lo que quiere subsuelo de ese pozo, qué es lo que le está pidiendo a usted como perforador que haga. Tiene usted que ponerse a estudiar la construcción de las trayectorias preliminares para saber si va a poder cumplir con las metas que le están imponiendo. Entonces ya en esta fase ya se involucra completamente un equipo multidisciplinario, perforación, yacimientos, geología, direccional. Ahí ya tiene que ver también la parte de facilidades de superficie, tiene que ver también la parte de integridad de pozos. Ya empieza a ser un equipo totalmente multidisciplinario. Entonces, esta trayectoria de cumplir con los requisitos mínimos impuestos por el equipo subsuelo. El equipo subsuelo es el que le va a decir a usted, quiero que el pozo tenga un step out o una longitud total o que me llegue más o menos a 400 pies del pozo original, 500, 1000 pies del pozo original. Y que vaya con un azimut determinado. Ahí ya usted empieza con la gente direccional a plantearse en dónde va a ser el KOP, cómo sería la inclinación de ese pozo. También tenemos que tener en cuenta
Y aquí es muy importante si la gente de subsuelo, qué es la zona que más le interesa. Muchas veces le interesa no la parte baja del yacimiento, sino la parte media. Entonces la perforación tiene que ser un poco más agresiva en su construcción, de tal manera de que el pozo abarque la mayor longitud en esta zona de interés. La validación de la trayectoria. Mira, aquí hay unas trayectorias muy bonitas. Esas trayectorias son reales. No tengo el nombre del pozo porque creo que no tengo el permiso para tenerlo. Pero son trayectorias reales. Ustedes ven, terminamos en 111 grados algunas, en 97 grados. Algunas llegaron como estas, arriba de los 90 grados, es decir, perforando hacia arriba. Una vez uno tenga trayectorias, porque cuando nos juntamos el ingeniero de perforación con el ingeniero direccional y con el geólogo, construimos nuestras trayectorias, se las pasamos a la gente de yacimientos para que nos valide y nos diga la que más me sirve es la 1, la 2, la 3, y empezar a planear con base en lo que nos dice yacimientos. Nosotros las construimos y ellos tienen que validarlas. Aquí dentro de la validación de la trayectoria, entonces, volvemos a las consideraciones de las que ellos nos pusieron. Entonces, ¿cuál es la máxima longitud? Nosotros hicimos o tenemos en este momento aquí en Colombia como récord 1074 pies en un pozo de 3/4. El KOP generalmente va al tope de la formación para poder tener espacio, tener más room para la construcción. La dirección, en este caso nos pedía una dirección en un azimut hacia el mínimo esfuerzo, y esto es muy sencillo, simplemente por definición las fracturas se abren hacia el mínimo esfuerzo y se extienden hacia el máximo esfuerzo. Por eso, si usted va al mínimo esfuerzo, las coge perpendicularmente y puede mejorar la producción del pozo. ¿Se debe perforar toda la formación? ¿Sí o no? Eso es un requerimiento de parte del subsuelo. Se debe tener una distancia máxima a una falla. Por ejemplo, si tenemos una falla donde se nos acaba el yacimiento, donde se nos interrumpe el yacimiento, generalmente ellos nos piden una distancia de 100 pies, 200 pies, eso es decisión de ellos, a esa falla, que no lleguemos a más allá. Y alejarse del contacto agua-aceite. Entonces, cuando nos dicen alejarse del contacto agua-aceite, generalmente nos piden perforar up-deep. La validación de la trayectoria, después de que se le pasa entonces a la gente de geomecánica, ya está revisada por yacimientos, ya la hizo perforación y geología, la revisó yacimientos, se le pasa a la gente de geomecánica para que hagan el estudio de estabilidad del pozo cuando se esté perforando, y a petrofísica para que con sus programas acaben de validar esa trayectoria y nos digan que sí estamos bien orientados con respecto a lo que se pide hacer. Entre las etapas de planeación del pozo, como ustedes ven, mire, ahí tenemos, este es un downhole, un BHA. Y ustedes ven cómo se dobla, tal cual. Así es, pues yo sé que Rafael y Wilson los conocen y saben que tanto la tubería como el PHA, por su tamaño tan pequeño, son muy flexibles. Eso nos permite las construcciones a tasas muy altas. Aquí les voy a adelantar algo de lo que tal vez vamos a ver más adelante, y es lo que alcanzamos a hacer en uno de nuestros pozos fue 64 grados cada 100 pies. Eso nos da a entender qué tan flexible y la capacidad de construcción de estas herramientas. Entonces, en el diseño del pozo y el plan de perforación tenemos ya que empezar, de acuerdo al estado mecánico, a definir cuál va a ser el diámetro de la broca con que vamos a perforar, la trayectoria direccional final, la prognosis geológica con respecto a esa trayectoria final, el peso del lodo, que ya con la evaluación de geomecánica podemos tener el peso del lodo, y ya empezamos a entrar los ingenieros también ya con estas cosas, con estas primeras cuatro puntos, a definir nuestras simulaciones de torque and drag, hidráulica, casing wear, well cut, etc. El completamiento del pozo, si lo vamos a hacer cementado, el tamaño del liner, si se va a dejar open hole, si se va a hacer un nivel 3,
es decir, colgado con un empaque o no. Ahí ya se define ese completamiento desde ese lateral. Hacemos el análisis de riesgos, ya basado en el completamiento, peso del lodo y todo lo que tenemos arriba, ya podemos hacer un análisis de riesgos. Podemos analizar el requerimiento de herramientas e identificar cuáles de ellas son de entrega a largo plazo o long lead items. Y empezar a trabajar con las empresas de servicios en sus programas para construir nuestro programa de perforación. Esas son las 3 cadenas de completamiento que hay. Normalmente, sin contar obviamente los pozos que tienen sus bombas de levantamiento artificial, etc. ¿Qué es lo que tenemos? O el pozo es monobore, o el liner es de menor diámetro que el tubing, o que el completamiento, pues, o si el liner es de mayor diámetro que el completamiento. Los dos primeros son los casos, entre comillas, más sencillos. El último es el caso donde nos empieza a complicar y empezamos a utilizar herramientas de true tubing. Es decir, que nos pasen por un diámetro pequeño, pero que puedan ser usadas en un diámetro más grande. Ejemplo, el whistock. El whistock tiene que pasar entonces por un completamiento de un diámetro inferior para ser sentado en un liner de un diámetro superior. El diámetro del pozo. Y las herramientas ahí, pues yo sé que Wilson y, bueno, hay gente que ya las conoce, pero ese es el tamaño de las herramientas. Estas herramientas realmente que están viendo ahí no son de perforación con rotaria, son más de cold tubing, pero es el mismo diámetro de herramientas, 2/7 o 3/3, o 3/1, perdón. Y dependiendo del tipo de completamiento que vimos anteriormente, pues ya se tiene más o menos una idea de los tamaños, dependiendo de las restricciones que se tienen, de los tamaños de la broca y el tamaño del BHA. Empezamos ya con la construcción de la trayectoria direccional y se tiene validada, entonces tenemos que definir en dónde vamos a sentar el whistock. ¿Cuál es el punto donde vamos a sentar el whistock? Entonces, normalmente el whistock se sienta en el tope de la formación, como les comenté, para tener más room, para poder construir y llegar más lejos, alejarnos más del pozo madre. Es aconsejable, no es mandatorio, cada empresa decide, pero es aconsejable dejar un espacio para un whipstock de contingencia en caso tal de que sea necesario. Estos whipstock, por ejemplo, el whipstock que utilizamos nosotros para hacer el lateral en 3/3, son whipstock que miden aproximadamente 12, 17 pies. Entonces tenemos que dejar un espacio por lo menos de 20 pies para sentarlo. Y tenemos que, no solo eso, tenemos que empezar a jugar otra vez con el tema del cemento. Si me lo preguntan personalmente, para estos pozos en los que yo he trabajado, el cemento no es tan importante. La explicación es sencilla. Son pozos que perforaron en una broca de 6 pulgadas, en 6 pulgadas, y generalmente tiene un liner de 5 o un liner de 4,5. Vamos al peor de los casos, que el liner sea de 4,5. Es decir, que tiene 1,5 de anular, es decir, 0.75 pulgadas por lado y lado. Esto lo puedo decir con confianza porque, como ya les dije, conocemos la formación y sabemos que esta formación muy difícilmente se lava o tiene washout. Entonces, con 0.75 pulgadas y teniendo en cuenta el gauge de la broca, que puede ser 2, 3 pulgadas, o el gauge del MIG, que es 1,5 pulgadas, es muy difícil. Y con las herramientas flexibles y con un whipstock, es muy difícil que el 1000 se nos vaya por el anular, porque no tiene espacio. O sea, el anular, cuando es un anular más grande, es posible que media broca quede dentro de ese anular. Aquí no hay posibilidad de que la broca nos vaya por el anular, a no ser que tengamos un washout. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las perforaciones. Si vamos a salir frente a una perforación o no. ¿Esto en qué nos puede impactar? En que generalmente tengamos algún tipo de malformación en el liner debido a las perforaciones. Cuando usted hace una perforación, cuando hace un shooting, no solamente el liner
se daña hacia la parte de afuera, se daña hacia la parte de adentro también, o sea, quedan burrs, quedan bordecitos hacia afuera, hacia adentro, hacia la parte interna del pozo. Entonces, en ese caso, se recomienda, y más que se recomienda, es mandatorio hacer una corrida de acceso para saber, hacer una corrida de acceso para saber cuál es el diámetro en el que tenemos que perforar, cuál es el diámetro que nos permite pasar y no ir a correr una broca y quedarnos de pronto pegados allí. Ahora, se han hecho, no se recomienda generalmente, lo que dice la literatura es no haga side track si puede frente a perforados. Nuevamente la experiencia que tuvimos en los campos de Cusiana, Copiagua, teníamos reperforaciones y llegamos a hacer o a sentar un Wistock y a sacar un lateral frente a zonas que tenían hasta 18 tiros por pie, es decir, casi sin liner. Y nos funcionó. No significa que todas las veces vaya a funcionar. En lo posible, si se puede, evitar una zona de mucha perforación. La otra vez aquí tengo el atascamiento de la presentación. No sé por qué está molestando. Beto, ¿hemos tenido algún pozo en el que, digamos, nos hayamos visto obligados a salir de esa zona de perforaciones? ¿Y cómo ha sido la experiencia, si se ha tenido? Wilson, generalmente todos los pozos que hemos salido han tenido ese problema. Porque como son pozos pues ya perforados, pozos viejos, obviamente, generalmente el yacimiento, y usted lo sabe, le pegan derechito casi a todo el yacimiento. Entonces, generalmente nos toca salir en zonas perforadas. Y la experiencia ha sido buena. La experiencia ha sido muy buena. No hemos tenido problemas que se le achaquen a las perforaciones. Entonces sí hemos podido hacerlo. Bueno, tengo el problema con la presentación Alberto, que se quedó atascada. Sí, señor. una pregunta acerca de cuando tú hablas de que los costos son menores, pero y en cuanto a la producción, ¿es menor o no? ¿No es también un factor ahí que debiéramos analizar para si queremos evaluar ese leasehold? Claro que sí, Rafa. Como lo mencioné, por ahí tenía arriba un comentario donde decía que un pozo de 3,5 pudiera producir hasta 4,000 barriles de crudo al día. Depende del tipo de crudo. Pero generalmente lo que producen los pozos aquí en Colombia, si usted me pregunta si fueran todos de producción, o sea que no natural, pues levantamiento natural, no necesitaran ningún tipo de bomba, hombre, yo creo que estamos sobrediseñados con un 7 pulgadas. Creo que ese 7 pulgadas se utiliza más o se utilizó más pensando en tener acceso a las herramientas, en los registros, en los acondicionamientos del pozo futuros, etcétera, etcétera. Pero 3,5 le puede dar para producir con crudos de los API que nosotros manejábamos por encima de 40, sobrado. Sobrado le puede producir los 4,000 barriles, 5,000 barriles. Además que cuando usted tiene esos liners, y los liners son dropeados y son preperforados, 6 tiros por pie, la gente de yacimientos no evaluaba, como no son cementados, no evaluaba la producción con el diámetro del liner, sino con el diámetro del hueco. O sea, usted le puede correr un liner de 2,7 octavos, pero ellos tomaban para la producción, para la evaluación de la producción, el tamaño del hueco de 3/3. Miércoles, tengo problema con la presentación. Un segundo. Tranquilo, Beto, no hay problema. Ahí siguió. Bueno, ahí, listo. Ahí siguió. Listo. Este es el mismo slide que estábamos viendo ahorita. Aquí arriba tenemos, ustedes ven la línea verde que es el gamma ray. Hemos identificado donde hay una zona como un probable mosto. Vamos aquí abajo. Este es el tope del yacimiento. Entonces necesitamos dejar el liner el Wistock de contingencia. Entonces tenemos el tope del yacimiento, tenemos un Wistock, pero como ustedes ven en la parte más abajo, que era la que veíamos en el slide anterior, está el otro Wistock. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si lo podemos sentar ahí. ¿Qué consideraciones debemos tener? No podemos sentar un Wistock o no podemos hacer una ventana frente a un collar de un liner. 1. 2. En lo posible, espaciar para que la ventana quede 4 o 5 pies
distanciada de ese collar, que no tengamos que perforar un centralizador. Son cosas importantes. Entonces, no solo elegir el punto donde usted va a centrar el whipstock, usted lo puede haber elegido, pero resulta que cuando evalúa estos otros constraints que son importantes, estas otras limitaciones, entonces puede ser que donde usted escogió sentar su whipstock no pueda, ya sea porque ahí había un pop joint, entonces no era posible el espaciamiento con el collar, o ya sea porque todas las juntas ahí tenían, de pronto fue un pozo con difícil para la bajada del liner, entonces se le puso, a veces les pone 2 centralizadores, entonces esté lleno de centralizadores esa parte, entonces tiene que empezar a evaluar dónde va a poner. En este caso, como usted ve, espaciamos los whipstocks de tal manera que no nos quedara en el collar. Y como ve abajo tenemos el tally, y en el tally dice que esas juntas donde le estamos sentando no tenían centralizadores. Entonces estábamos bien para sacar el whipstock, sacar el lateral ahí. Mire, aquí abajo dice, no hay centralizadores en el caso base. Y en el de contingencia, el whipstock quedaría, o la ventana quedaría 5 pies por debajo del centralizador. Entonces estamos perfectos ahí ya. Ya analizamos otro punto y se puede hacer ahí. La prognosis geológica, entonces aquí es cuando entran los geólogos. Usted tiene el pozo madre, pero va a ser un lateral. ¿Para qué es importante esto? Resulta que cuando usted en el pozo madre tienen un mostón o tiene una sección intercalada de 5 pies. Entonces, cuando usted perforó el pozo madre, lo perforó en tendencia natural, es decir, perpendicular a la formación, y ahora le va a hacer un lateral hacia el mínimo esfuerzo, esos 5 pies se empiezan a convertir en 15, en 20, en 25, dependiendo de la inclinación con que usted coja el pozo. Con que usted coja esa capa, con la inclinación que vaya el pozo, cuando usted atraviese esa capa, entonces se le puede volver un problema de estabilidad de hueco. Entonces es cuando usted empieza a tener en cuenta la prognosis geológica, a estudiarla para tener sus mitigaciones, para tener sus riesgos, evaluar sus riesgos y tener las mitigaciones a mano. Aquí vemos unas prognosis geológicas, cómo se están haciendo. Decían, por ejemplo, que esos Mostone que se tomaban más o menos de 3 pies se convertían en 12.4 pies de espesor. Aquí tenemos otro donde ustedes ven en la parte baja cómo se abren esos Mostone y se vuelven un Mostone. Llegamos a tener un Mostone como de 70-80 pies, que en el pozo madre era de 7-8 pies. Ya por la inclinación del pozo, cuando el pozo está casi paralelo a la inclinación de la capa, entonces obviamente se vuelve extensa esa región para perforar. Dentro de la prognosis geológica, el geólogo nos debe entregar o debe analizar cuánto está perforando usted de arena y cuánto está perforando usted de Mostone. ¿Por qué es importante esto? No serviría de nada perforar un pozo si usted va a perforar 50-50. Mejor deja el pozo madre. ¿Sí? Usted lo que necesita es mayor exposición del yacimiento de la zona productora. Entonces usted lo que necesita es mayor exposición de arena. Aquí le tengo el ejemplo real. Entonces la longitud eran 1039 pies. La longitud del pozo eran 1000 pies. Y en esos 1000 pies se perforan 896 pies de arena. De esos 1000 pies, entonces valía la pena hacer el lateral. Tenemos las gráficas, tenemos la evaluación y la prognosis geológica. Aquí hacemos aquí que esta es la parte del análisis del peso del lodo. Entonces nos dice que hay una probabilidad de 90% de éxito con un peso de lodo de 8.4 con un breakout, es decir, con derrumbes 0. Ahí voy a hacer un paréntesis. Ese era el otro ejercicio que yo tenía en la presentación. Entonces, si ustedes ven, les voy a mencionar qué hice yo, el ejercicio que decía. Para nosotros los perforadores, cuando nos dice la gente de geomecánica o la gente de geología, tenemos derrumbes de 0.1 barril por hora. Generalmente decimos, eso no es nada. Perfecto, estamos más que bien. Bueno, cuando usted está haciendo un pozo de tamaño de 3/4,
Les voy a contar qué pasa con ese 0.1 barril por hora. Cuando usted hace la fórmula y despeja, entonces dice que está perforando a 2 pies por hora, 100 pies son 50 horas, a 0.1 barril por hora, usted está teniendo 5 barriles. ¿Es así o no es así? O sea, yo les tenía las fórmulas ahí, pero como les digo, las perdí. Tiene 5 barriles de Kelvins a 0.1 barril por hora. Ahora hagamos el análisis de cuántos Kelvins tendría usted o cuántos son los cortes, el volumen de cortes que tendría usted con un pozo de 3/4. Hagámosla fácil. Redondeamos a 4 pulgadas para hacer la cuenta fácil. Sería 4 por 4, 16 por 100 dividido en 1000. Eso sería una cuenta sencilla. Sería aproximadamente 1.6 barriles por cada 100 pies. Pero fíjese que hablábamos de que a 2 pies por hora usted estaba teniendo 5 barriles de derrumbes contra 1.6 barriles de cortes. Cuando usted aplica la fórmula, le da que el pozo le queda más o menos de un tamaño de 8.1 pulgadas. Le está quedando con esa cantidad de Kelvins. Empiezan ustedes a dimensionar por qué es tan importante aquí los Kelvin y que en este tipo de pozos los decimales cuentan y cuentan mucho. Y con 8.1 pulgadas de diámetro del pozo, cuando usted aplica la fórmula de galonaje necesario para la limpieza, le da que necesita 430 barriles aproximadamente para limpiar ese hueco. Pero si usted tiene un motor de fondo, los motores de ese tamaño le permiten 130 barriles. Así que ya por solo limitación del motor y del MWD no podría. Sin contar, como vamos a ver ahorita, las simulaciones de hidráulica, que con ese galonaje sería imposible porque usted tendría más o menos 6.000, 7.000 PS en cabeza. No es que un taladro, ustedes lo saben mejor que yo, un taladro puede permitir esas presiones, pero tiene que ser un taladro especial, no los taladros normales que tenemos aquí. Un taladro rateado a 5.000 a 10.000 PSI, tanto bombas como standpipe, todo el taladro. Bueno, entonces ese punto lo quería dejar bien claro para que entendamos cuál es la delicadeza y en qué consiste esta perforación. Algún momento, discutiéndolo con un ingeniero, me decía que la perforación era como una cirugía de corazón abierto. Yo le decía, pero el Slim Hall es neurocirugía, es una cosa supremamente especializada. Trabajamos con herramientas, como decía otro ingeniero, un jefe mío, herramientas Mickey Mouse, herramientas de juguete. Entonces todo tiene que ser milimétricamente medido. Observemos esto que nos pasó. Datos de la tubería con que vamos a perforar. Entonces tenemos datos de la tubería 2/7 octavos XT27 y teníamos las 2/7 octavos HT-PAC. ¿Sí? El máximo torque de la XT27 es 7100. Pero cuando usted tiene 7100 de torque, solamente aguanta en tensión 239.000 libras. Estas tuberías pequeñas tienen su punto débil en la conexión. Entonces tendría 239.000 libras de limitante en la conexión. Cuando usted viene aquí al torque and drag, usted se da cuenta o simplemente hace la cuenta sencilla, dice pesa 10.4 libras o más o menos 20.000 pies, estamos hablando de 200.000 libras de peso de la sarta. Que bollado pueden ser más o menos 180.000, 185.000 libras, ¿sí? Una cuenta rápida y sencilla. Pero dice que la tensión máxima, si usted le pone 7.100, son 239.000. Eso no le da margen para trabajar tubería. Entonces usted inmediatamente, ¿qué dice? Ah, no, pues me voy con un torque más bajito. Entonces si viene con el torque de 5.900, que es el mínimo torque que le puede aplicar a usted a sarta, ya el tensile le da de 298.000, que es, el 298.000 es el mismo del cuerpo, es decir, se equilibra la conexión y el cuerpo y tenemos 298.000 y nos quedarían más o menos 100.000 libras para trabajar la tubería. ¿Qué decimos? No, perfecto, ya la tenemos, pero entonces nos venimos a la simulación de torque y arrastre y me dice que si tengo que hacer back rimming en algún momento, el torque me va a dar por encima de los 5.000. Torque por encima de los 5.000 y le estaba aplicando un torque de 5.900. Ya no me sirve.
Y si me voy por un intermedio, es decir, por un torque 6200, 6300, voy a estar derrateando la tensión nuevamente. Obviamente, cuando ustedes ven el 2/7/8 HT Pack, dice que el torque es de 4300, no nos serviría. Podríamos combinarlo para tenerlo en la parte de abajo, porque el tensile también es menor. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? ¿Qué piensan que se hizo? O sea, la solución, después de matarnos la cabeza, fue demasiado sencillo. Después de haber pensado en otro tipo de conexiones que tocaba traer desde Aberdeen a un costo alto, se nos ocurrió una solución muy sencilla. Y era, apliquémosle grasa de porcentaje 1.2 a la conexión. Cuando le aplicamos grasa de 1.2, es decir, le aplicamos un torque efectivo a la conexión de 5900, efectivo, pero como la grasa tiene un factor de fricción de 1.2, esto nos eleva el make-up torque más o menos a 6300, 6400, no recuerdo, 6700 en este momento, creo que era algo así. Y ya podríamos trabajar. Entonces la solución a problemas aparentemente grandes y uno embebido en su planeación y en sus conocimientos y de pronto un poco mirándolo con el ego, entonces no, toca traer una sarta nueva, toca darse en cuenta que las soluciones son sencillas si usted pone a pensar sencillo. Una grasa 1.2 que se consigue en el mercado, que está aquí disponible, no se necesitaba nada más. La dificultad para transmitir peso en el TTRD es bastante grande. Sobre todo cuando usted tiene un lateral, cuando está construyendo laterales, tiene un lateral por encima de los 450 pies y usted verá los 1000, ya por encima de los 450, que ya está en la tangente, en la zona de tangente, empieza a notar que la transmisión de peso es muy deficiente. Por la fricción, por el torque, por el arrastre de la sarta, es muy deficiente. ¿Qué se hace en ese caso? Generalmente nosotros empezamos a rotar. Y a rotar con bajas revoluciones, porque de lo contrario podemos inducir un back-off. Esto se hizo y nos funcionó en Cusiana-Copiagua. ¿Qué pasa cuando no se puede rotar? Pues tendríamos que pensar en otro tipo de soluciones mecánicas, como puede ser un agitator, que es esta herramienta que tiene un cuerpo de una bomba Moino, pero que tiene en la parte de arriba una tapita con unos agujeros, que una de ellas gira y cuando coinciden los agujeros produce un pulso y hace que vibre la sarta abajo, facilitando la movilidad. ¿Qué pasa con este tipo de herramientas? Cuando es un pozo demasiado profundo, estas herramientas en diámetros pequeños tienen caídas de presión demasiado altas. Estamos hablando alrededor de los 800 PSI. Esa sola herramienta. Entonces, si ya está limitado en presión, colocar esa herramienta empieza a ser un complique. ¿Qué otro complique tiene? La ubicación de esta herramienta en el BHA. Esta herramienta no se puede poner cerca al MWD porque interfiere con el funcionamiento del MWD. Entonces toca distanciarla, por lo menos una junta, generalmente se distancia 2 juntas del MWD. Pero en este tipo de pozos, usted va con una contingencia que es un desconector. En caso tal de que se quede pegado, como no tiene mucha capacidad de tensión, y los martillos aquí también son de juguete, entonces no hay mucho cómo trabajar. Usted lleva un desconector en la parte superior del BHA, que trabaja por desconexión con una bola. Se lanza una bola, pone presión y se desconecta. Si usted tiene el agitator, no puede poner el desconector justo encima del MWD. Y le toca espaciarlo el agitator también. Entonces ya estamos hablando de una parada más el BHA. Esto nos dice que si el pescado o tenemos que soltarlo, vamos a dejar muchas más herramientas y un pescado más largo dentro del hueco. Pero igual, si las presiones nos dan, pues se utiliza. Aquí tenemos unas simulaciones para la transmisión de peso. Vemos que
En esta, cuando vemos aquí en esta parte, nos dice que para un bucling helicoidal con 7.4, o sea, con 7.400 libras ya se buclea helicoidalmente, pero para un bucling sinoidal ya con 6.100 libras se buclea. Ustedes dicen muy poquito. Igual, el motor no aguanta más de las 10.000 libras de peso. Como les dije, son herramientas de juguete. Nosotros siempre, todas estas simulaciones, las corroboramos con la empresa contratista. Aquí está lo que corrió Baker. Le estaba dando algo muy similar. A ellos les daba un poquito más alto, les daba algo así como 10.000, 12.000 libras de peso para el bucling sinoidal. Pero igual seguíamos quedando limitados. Y en cambio, la parte del tensile, de la parte de tensión, sí le estaba dando muy similar a lo que teníamos nosotros. Cuando vamos al torque, ya se los mostré, me está dando 5.200 aproximadamente, ya les mostré aquí, entonces simplemente se aplicó una grasa utilizando torques de fricción o factores de fricción que se utilizan normalmente en los pozos. Eso es otra cosa que tenemos que corregir. En los pozos pequeños, como los que nosotros tenemos, obviamente la superficie de contacto entre la tubería y la tubería ya instalada, el liner o el casing, el completamiento, como se llame, y la tubería de perforación es mucho más pequeña, por ende los factores de fricción son más pequeños. Sin embargo, se tenían ya unos factores de fricción como norma y eran 0.18 en case hole y 0.22 en open hole. Si se asume esto con un lodo de 8.4 para esta simulación, entonces se tiene que el tensal está restringido dependiendo del torque que le aplique el XT27, que fue lo que les mostré hace un momento. Nuevamente, nos apoyamos en la gente de Baker. La gente de Baker dice que el torque le está dando más o menos en 3.500, les da un poco más bajo, pero ahí ya se consultó con la gente de integridad, se consulta con el equipo, como tenemos un equipo multidisciplinario ya trabajando con nosotros, y se decide, como generalmente se hace, irnos por el peor escenario, y el peor escenario era que se nos diera 5.200. ¿Por qué se hizo en este caso? Era la primera vez que se hacía un pozo a nivel mundial, la primera vez que se hacía un pozo a 19.000 pies con solo sarta 2/7 octavos. Entonces no se tenían datos, no teníamos de dónde echar mano. Entonces se llegó al acuerdo de irnos por el peor escenario. Aquí tenemos algo que tiene que ver con el tensal. Este es un programita de nosotros. Entonces simplemente nos decía que si queríamos ponerle 100.000 libras de overpull, nos daba 271.000 libras en el Martin Decker. Es más o menos lo que nos está dando la simulación de Candraga. Vamos con las hidráulicas. Asumimos el lodo de 8.4 con un flujo de motor restringido a 130. Aquí tenemos las lecturas del lodo, las lecturas del dial del lodo. Entonces vemos que si nos vamos con 100 galones, nos está dando más o menos 2.800. Que me corrige Wilson, en la vida real más o menos era lo que teníamos. Pero si nos íbamos con 130 galones, que era el máximo del motor, llegamos a estar cerca de los 4.000 PSI. Lo que nos ponía en la situación de que en caso de un stall out, pudiéramos volar las válvulas las válvulas de relief valve de las bombas. No solo eso, sino que además, ya aquí cuando ustedes ven esto, si nos toca irnos a trabajar, si en algún momento estábamos trabajando por encima de los 100 galones, ya el uso del agitator empezaba a complicarse. Como las simulaciones de la gente de lodos, y ellos dicen que le está dando más o menos 2.700 PSI, con los mismos 100 galones, entonces estábamos muy afinados. La hidráulica de la gente de Baker, la más conservadora, a ellos les daba 3.180. Es decir, teníamos una diferencia más o menos de 180, 200 PSI entre las tres compañías. Realmente lo que nos muestra es que estábamos muy afinados, estábamos todos muy acorde con las presiones que podíamos tener en superficie. Respecto al hull cleaning, ustedes se dan cuenta aquí,
ella lo que nos decía es que con talonajes de 90 podíamos estar limpiando el hueco perfectamente. Esto siempre y cuando no tuviéramos cavings, ¿no? Recordemos esa parte. Entonces ya estábamos todos bien, estábamos alineados, no teníamos ningún problema, tenemos ya soluciones al torque and drag y a las hidráulicas. Luego, de la parte de ingeniería, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Un ingeniero toma los datos, los analiza, hace sus cálculos, corre sus simulaciones, y si las simulaciones, después de revisarlas y recontrarrevisarlas y revisarlas con las compañías de servicios, le dicen que el pozo se puede hacer, empieza ya a darle un chulito de que es doable, el pozo es perforable. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Aquí tenemos cómo le da el hole cleaning a la gente de Baker. Vemos que limpia perfectamente. Aquí donde se nos cae un poco la velocidad anular es simplemente porque pasamos de un liner de 4,5 a un liner de 7, entonces ahí obviamente la limpieza no va a ser buena. Más adelante ya en el completamiento de 5,5 volvemos a tener una buena limpieza. Pero si ustedes ven la línea verde, simplemente la velocidad requerida para limpiar el hueco, y siempre estábamos por encima de esa línea verde. Entonces a ellos les estaba dando buena limpieza igual. Venimos, ya revisamos todo lo que es hidráulica, limpieza de hueco, presiones, el peso del lodo, el torque and drag, tensiones, torque. Empezamos a revisar el casing wear, que en este caso, más que casing wear, se llamaría completion wear. Ahí lo que ustedes ven, una línea roja y una línea azul. La línea azul simplemente es cuando alimentamos el programa con los datos conocidos, con los datos actuales, con los datos antes de perforarse el lateral, los datos de desgaste que tenía ese completamiento. La línea roja es el resultado después de perforar ese completamiento. Como ustedes se dan cuenta, no se le induce mayor daño. Estamos pasando de un wear del 9.4% a un wear del 11%. Eso es lo que decía la simulación, perforando. Desafortunadamente, esta aplicación en el pasado, creo que ya la nueva licencia ya lo trae, no contemplaba los viajes de tubería, y los viajes de tubería también hacen mucho daño al completamiento. Pero como ustedes ven, no estábamos generando bastante daño, entonces era un chulito más, un punto más revisado, y teníamos una ingeniería que nos decía que el pozo era perforable. Otra cosa es, nosotros le quitamos el hard banding a la tubería, porque el hard banding nos aumentaba el diámetro del tool joint. El tool joint era 3/3/8, con el hard banding podíamos llegar a 4 pulgadas, casi, o cerca. Entonces no nos servía el hard banding, teníamos que quitarlo. Y lo que mencionamos es que este programa no contempla tuberías sin hard banding. Decimos cuáles fueron los datos con que alimentamos el programa: una ROP de 2.5 pies por hora y 700 pies de tangente. ¿Por qué esos 700 pies de tangente son importantes? Porque esos 700 pies de tangente es donde pensábamos rotar. Entonces empieza a ser importante para el desgaste del completamiento. Después de todo esto, vamos con las herramientas. Quiero mostrarles a ustedes las herramientas especiales que utilizamos. Y una de las más especiales que se utilizan aquí son los whipstock through tubing. Y se sientan con peso, teniendo en cuenta que estas anclitas se abren con presión y con presión se sientan, teniendo en cuenta que estas anclitas se abren y hacen que quede el whipstock atrapado entre el diámetro interno del liner, permitiendo un asentamiento y permitiendo después que pase la broca y perfore el liner. Estos whipstock son importantes porque, como usted lo ve, tienen un diámetro externo de 2/5/8. Es decir, nos pasaba por el completamiento y podía sentar en el liner de 4,5 sin problema. Esos son los whipstock que se utilizan cuando el completamiento es más pequeño que el liner. Sin embargo, aquí, por ser un liner tan pequeño, era el whipstock que se debía usar.
La otra herramienta especial son los moledores. Fíjense que son moledores totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en la industria. En la industria normalmente vemos los moledores, los Metal Muncher, y vemos los carburo de tungsteno y algunos PVC. Estos son de diamante, tanto el lead mill como el follow mill. ¿Por qué de diamante? Porque es importante que sean de diamante. Acuérdese que usted aquí tiene un motor que no puede rotar la sarta, meterle demasiado torque, entonces le toca irse con motor. Y si va con motor, pues el motor tampoco tiene demasiado torque. Entonces, este tipo de mills le genera bajo torque. Son mills de bajo torque. Eso es una de las prioridades o de los por qué se utiliza este mill. Otro es, bueno, no se ven bien los dientes del mill, como son de diamante, son punticos. Esto hace que genere metal shavings muy pequeños. Hace fácil transporte con el lodo de estos metal shavings. Y la tercera es que obviamente estos motores pequeñitos tienen un factor bastante alto, es decir, estos de 2/7 octavos que estamos utilizando eran como 4 punto y pico revoluciones por cada galón. Y si nosotros pensábamos perforar más o menos aproximadamente con 100 galones, estamos hablando de 400 revoluciones. Esto quiere decir que un Metal Muncher o un PDC no nos iba a aguantar tampoco las revoluciones. De ahí que se utilicen estos mill especiales. Aparte de que los hacen más resistentes, ¿no? Estos mill salen siempre en calibre. No hemos visto un desgaste mayor en estos mill. Salen perfectos. Por recomendación del fabricante, el lead mill no es reutilizable para efectos de ventanas. Si usted lo va a utilizar después para un acceso, etcétera, se puede utilizar, pero no para abrir una segunda ventana. El follow mill sí es reutilizable siempre y cuando esté totalmente engaged y esté en condiciones de integridad. Aquí tenemos, mire, cómo se siente el Wistock. Y este Wistock además tiene una ventaja adicional, y es que le deja un área de flujo en caso tal de que usted no pueda recuperar. Igual el yacimiento que está por debajo puede producir con área restringida, pero puede producir. Esto Wistock, como era el caso que teníamos en el primer lateral, si tenemos que recuperarlo, es decir, vamos a hacer un lateral o un multilateral. Ya dijimos, el lateral es cuando usted necesita acceso por debajo de la ventana o del Wistock que puso, necesita recuperar acceso mecánico o hidráulico por debajo, entonces necesita recuperar el Wistock, eso sería un lateral. Si no necesita recuperar el Wistock y no necesita ese acceso por debajo de la ventana, se llama sidetrack. Si usted necesita hacer un lateral, entonces tiene que ir a pescarlo. Mire, ¿qué vimos aquí? Se tiene el gancho para la pesca y se tiene un overshot. Realmente este overshot para este tamaño en 4, cuando está dentro del 4,5, con este Wistock, realmente no existe. Realmente no es usable. O sea, teníamos solamente una opción, que es el gancho. ¿Qué nos decía la historia? Que siempre hemos podido recuperarlos. 9 fueron recuperados con un solo viaje. 5 se usó un deflector y se dejaba el ancla en el pozo para pescarla después con un die collar o un overshot. Y 3 anclas fueron dejadas intencionalmente en el pozo. Es decir, teníamos un 100% de efectividad. En la campaña del 2008 al 2012, que fue Cusiana-Cupiagua, solamente en un pozo se nos requirió o fue requerido retirar el Wistock. Y en ese pozo fue pescado sin problema. Entonces teníamos un 100% de efectividad pescando estos Wistock. Vamos a hablar de las brocas y los motores. Las brocas tienen que ser impregnadas generalmente para estos tamaños, por lo que les hablaba primero del torque. Una PVC le genera más torque. Entonces es uno de las limitantes que tenemos para usar PVC en 3/4. Y 2, porque el motor le genera mucha revolución. Mira, aquí está el factor del motor, 4.08 revoluciones por galón. Si usted va a perforar con 100 galones, estamos hablando de 400 revoluciones para una broca PVC en una roca tan abrasiva, una broca PVC perforando una roca tan abrasiva como las que nosotros tenemos,
no nos iba a aguantar, no aguanta esas revoluciones, íbamos a acabarla muy rápido. ¿Qué nos queda? Para mí la broca consentida, ustedes tendrán la suya, para mí la broca consentida, yo diría que si pudiéramos inventarnos una tricónica con unos cojinetes de larga duración, para mí sería la perfección. La tricónica no le genera casi torque, pero entonces en estos tamaños, por revoluciones, si usted se la pone a un motor que le da 400 revoluciones por galón, tendríamos que sacarla más o menos a las 2-3 horas y no estaríamos haciendo nada, estaríamos viajando el pozo todo el tiempo. Nos demoramos 18 horas sacando la sarta, cambiando de broca y bajando otras 18 horas como para durar 2 horas en fondo. Así que la tricónica tampoco es opción. ¿Qué nos queda? La impregnada. Por esas razones. Y los motores, pues son motores pequeños, 2.7 octavos. Generalmente escogimos un motor Extreme porque es un motor fuerte. Es un motor que genera más torque. Ya en cuanto a las condiciones de peso y de flujo, es muy similar a los otros motores, a los de high speed y a los low speed. Muy similar. Entonces escogimos el Extreme y escogimos un high speed para trabajar la zona tangencial. Ese high speed tiene una relación no de 4.08 revoluciones por galón, sino de 7.1 revoluciones por galón. Es decir, a 100 galones nos daría más de 700 revoluciones. Una razón más para utilizar impregnadas. Otra razón para utilizar este tipo de motores es la construcción. Mira, aquí tenemos un hueco más o menos de 3/4 y nos dice que con un vent housing de 1.5 el burr es de 21.2. En nuestra construcción, lo que nos estamos pidiendo, el ejemplo que estamos dando, se requiere construir a 22 grados cada 100 pies, en algunas zonas, Entonces lo que decimos es, si le ponemos 1.8, que aquí no está referenciado, con ese 0.8 nos da aproximadamente 24-25 grados cada 100 pies. Si usted lo derratea por alguna razón, porque el motor no le dé, porque la tendencia natural empieza a ganar alguna cosa, entre 1.8 y 2, usted podía trabajar para tener los burr que usted necesitaba, las build-up rate de 22 grados cada 100. Entonces estábamos recapitulando, estamos bien de lodo, porque ya se hizo el análisis de geomecánica, estamos bien de torque and drag, estamos bien de hidráulicas, estamos bien de integridad con casing wear, etc. Ya tenemos las herramientas, nos sirven, entonces ya estamos viendo que el pozo empieza a tomar forma. Ya tiene forma, ya podemos prácticamente decir que el pozo está listo para perforar. Este es el BHA convencional, con un motor Extreme, como lo ven, el Directional Gamma Module, y esto nosotros lo llamamos Directional Gamma Sub y el Drilling Performance Sub. El Gamma Sub tiene la parte direccional y tiene el Gamma Ray normal, un MWD. El Drilling Performance, ese lo que tiene son todos los datos de fondo de pozo. En este tamaño de hueco, en este tipo de perforaciones, todos los datos que usted pueda tener downhole son supremamente importantes, porque usted en superficie no va a ver absolutamente nada. Es decir, cuando usted le pone 5.000 libras en superficie, usted no va a ver si le están llegando a fondo o no. Usted no puede notar absolutamente nada. Por eso es importante todo ese Drilling Performance Sub que tiene normalmente, tiene el ECD, tiene presiones internas, tiene peso sobre la broca, todo eso que nos va a ayudar a perforar este tipo de pozos. Existe este otro tipo de BHA, que es con Steerable, pero ¿qué pasa con este BHA? Realmente fue descontinuado. Esto lo tenía Baker y lo descontinuó porque empezaron a trabajar más la parte del Coiled Tubing Drilling y construyeron sus Steerable en Coiled Tubing Drilling. Esos Steerable de Coiled Tubing Drilling no nos sirven para Rotary Drilling por una simple razón. No trabajan con presiones, con pulsos de presión como lo hacemos en perforación, sino trabajan con pulsos eléctricos. Tienen un Coiled Tubing que es cableado, mucho más fácil con pulsos eléctricos manejar el Steerable. Por esa razón, no se pueden usar para TTRD.
pero era otra configuración que se tenía en el pasado opcional. Y ya si usted necesita resistividad porque necesita navegar dentro del yacimiento y a pedido de geología y de yacimientos, usted le puede agregar el módulo de resistividad. Existe, está disponible, está construido, vale mucho dinero, pero si usted lo necesita, también está disponible. Para utilizar ese módulo resistivo, usted va a necesitar una batería adicional para poder tener los datos. Aquí hay otra parte de integridad que es la protección del completamiento. Entonces, no solo necesitamos, si necesitamos rotar o simplemente por los viajes de tubería, necesitamos proteger todo lo que es la cabeza del pozo, el cabezal. Cualquier daño que nosotros le induzcamos al cabezal puede dar al traste con esta operación. Entonces, esto que usted ve aquí como un embudo es simplemente una herramienta que nos protege el cabezal de posibles daños al pasar las herramientas a través de él. El completamiento. El tipo de completamiento que podemos correr en estos pozos, tenemos un tipo tieback, que es el que les decía, entonces está el liner preperforado y simplemente lo sacamos a superficie, se cuelga con un empaque, que hay colgadores de este tamaño prácticamente no existen, entonces toca con un empaque. Y fíjese que dejamos el Wistock porque no habría manera de correr el completamiento si sacamos ese Wistock. Esto se utiliza, obviamente, cuando usted tiene un side track y no necesita acceso por debajo de ese Wistock. ¿Sí? Aquí, como dice, este tipo de completamiento será usado cuando no sea necesario el acceso por debajo del lateral. El liner también podrá ser colgado del tubing de producción. Si usted quiere sacarlo hasta aquí arriba y colgarlo en el tubing de producción, también se podría hacer. Completamiento 2 que se tenía es el liner dropeado. Entonces, este tipo de completamiento será usado cuando sea necesario el acceso mecánico e hidráulico por debajo del lateral. El Wistock tendrá que ser retirado. Entonces, tenemos que recuperar dejamos el Wistock, corremos el completamiento, el tubing, ese se tira como con el desconector, con una bolita, se aplica presión, se suelta y queda tirado en el pozo. ¿Para qué sirve ese liner? Simplemente para mitigar el derrumbe del pozo y para mitigar la producción de rocas. Por eso se corre, pero queda tirado allá. Entonces aquí viene otra apreciación bastante importante. Otro punto bastante importante de dónde debemos sentar el Wistock. Cuando hablamos de sentar el Wistock, me voy a volver, perdónenme un segundito. Cuando hablamos de sentar el Wistock, nosotros hablábamos de que teníamos que tener en cuenta las consideraciones de dónde estaba el collar, tenemos que tener en cuenta las consideraciones de cemento, de los centralizadores, etc. Además de esto, como el liner va a ser tirado, es decir, no puede salir al hueco entubado porque entonces no podríamos recuperar el Wistock, tiene que quedar 10 pies aproximadamente, entre 10 y 20 pies dentro del hueco tirado, es decir, nos quedan 10 y 20 pies de hueco desnudo, hueco sin revestir. Eso nos dice que tenemos que sentar estos Wistock y que la ventana nos debe caer en una arena dura y consolidada. Porque de lo contrario, si lo sentamos muy pegadito a este mostón o a este mosto, en el caso de este caso de contingencia o este caso de caso base, muy arriba aquí pegadito a esta punta, cuando usted haga el drawdown del pozo para ponerlo a producir, se le va a derrumbar la parte que no dejó revestida y va a perder su lateral. Entonces, una consideración extra para sentar el Wistock es que tiene que estar en una zona bastante consolidada si su liner va a ser dropeado. Si no, esta zona de aquí se le puede derrumbar en el momento que usted haga el drawdown para producción del pozo. También puede tener este tipo de completamiento, que es cuando usted tiene un mostón, tiene un yacimiento que está dividido por un mostón. Entonces a usted no le interesa tener preperforados frente a ese mostón porque se le puede derrumbar y puede producir a través de esos preperforados. Usted puede utilizar suelable packer. Generalmente es lo que utilizamos nosotros. Entonces esos suelable packer usted los espacea de tal manera que le recubran esa zona donde está el mostón y usted pone un tubo ciego
frente a ese Moston, entonces ese Moston queda totalmente aislado. Pero mire que aquí nuevamente tiene que tener en una arena consolidada y si no esto se le va a derrumbar. Los riesgos. Aquí tenemos una matriz de riesgos inmensa. Estos 30 riesgos no eran todos los riesgos que tenemos en el pozo. Se habían mapeado inicialmente más o menos 60 riesgos, al final se dejaron 45. Estos 30 son como los más importantes. En la empresa en la que yo trabajaba, todo lo que estuviera en rojo, si tenían riesgos en rojo, obviamente no se podía llevar a cabo el proyecto. Se llama la matriz Boston y la matriz de riesgo, o sea, es decir, impacto contra probabilidad y manejabilidad contra nivel de riesgo. No se podría en ningún momento hacer estos proyectos. Entonces, si usted, después de que califica estos riesgos y le quedan aquí arriba, usted debe empezar a trabajar en la mitigación de estos riesgos, necesariamente. O pedir una dispensación para que le permitan seguir adelante con un riesgo en rojo. Pero hay muchísimos riesgos que se salen de las manos de nosotros los ingenieros. Por ejemplo, paros y bloqueos. Ahí lo tiene. Eso no está en nuestras manos y mitigarlo es muy, muy difícil y más con la situación de nuestro país. Etapas de la ejecución. La ejecución del pozo se contemplan las siguientes etapas. Son 6 etapas y se tiene un pre-work. Este pre-work es el alistamiento del pozo. Y aquí tenemos el pozo como estaba originalmente y aquí tenemos el pozo como debe quedar. ¿Qué tenía, por ejemplo, qué otras cosas se le pueden presentar a usted? Fíjese que este tenía un yacimiento aquí arriba y este yacimiento estaba perforado. Y este yacimiento al yacimiento de interés de aquí abajo eran más de 4.000 pies. Entonces teníamos que entrar a hacerle un squeeze y abandonar las perforaciones de este yacimiento para evitar problemas de blowout del pozo o pérdidas a través de este de aquí arriba o aportes que nosotros no tuviéramos idea de dónde venían, porque al final no podríamos saber si es del yacimiento que estamos perforando el yacimiento de arriba. Entonces teníamos que aislarlo. Cosas como esas, entraba el equipo que nosotros teníamos de intervenciones de pozos con coil tubing y con wireline y nos hacían todo el trabajo y nos alistaban el pozo para ponerlo después en producción, para dejarlo listo para nuestra intervención de perforación. Dentro de eso se tiene aislamiento de perforaciones, se tiene colocar un tapón para prevenir, pues por integridad, mientras la movilización del pozo, prevenir situaciones, se tiene la corrida de registro de desgaste previo a la actividad, etcétera, etcétera. Se tiene un registro de correlación también, ellos tienen un registro de correlación. Eso lo hace la gente de intervenciones, eso es lo que llamamos pre-work. Luego tenemos la movilización y tenemos ya la entrada de perforación por cuadricompletamiento. Entonces ya nosotros entramos, sentamos el whistock, entramos, hacemos un lateral, recuperamos el whistock, vamos, sentamos el segundo whistock lateral, sacamos el whistock y luego les entregamos a ellos, corremos los liners antes de eso y le entregamos nuevamente a la gente de intervenciones para que pongan a producir el pozo. Eso es lo que se llama el post-work, ya la entrega y puesta en producción del pozo de aquí para abajo. Esto es el post-work. Esas son las etapas a grosso modo que se tienen. Aquí se tiene más o menos cómo fue todo el plan del pre-work de este pozo. Aspectos técnicos y etapas del trabajo, entonces retirar barreras mecánicas, desplazar el pozo a lodo base aceite, correlacionar, esto estamos hablando ya de la parte con el rig, con el taladro. Correlacionar para centrar el whistock, moler ventana, construir lateral, correr el liner preperforado, aislar el lateral nuevamente y aislar el pozo para la entrega. Entonces, ustedes como ven aquí ya se tiene puesto el tapón y se tiene aislado el pozo para la entrega. Aquí viene el no recompletion, entonces vienen, recobran el tapón, limpian el pozo, hacen clean up, hacen el pickling de todo lo que es el completamiento y le hacen una prueba al pozo y lo ponen en producción. El scope que teníamos para este pozo, entonces era un TTRD en las formaciones Barco y Mirador. Se tenía pensado, o se hizo en 3/3, laterales de 1000 pies. ¿Por qué 3/3? Porque
cuando se corría la protection slip, porque estos pozos tienen una válvula downhole safety valve en este punto a 300 pies de superficie, cuando se le tiene esa válvula se debe proteger, y cuando le ponían la cabeza de protección quedaba a 3.6. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Una broca de 3.75 por 3.6. Entonces, ahí tenemos de nuevo que ponerle un aditamen más a la sarta, y es que esta camisa es piggyback, es decir, pasa la broca y tiene su running tool que la sienta después de que pasa la broca. Nosotros bajamos, perforamos, y cuando vamos a salir a cambiar broca, la misma herramienta que la sentó la pesca y la saca. Y obviamente estamos mitigando en gran medida el daño que se le pueda generar a esa válvula. De otro lado, pues el liner era 4,5, entonces no se podía hacer en un tamaño más grande. Tocaba en 3.75. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un TTRD? No hay necesidad de recuperar el completamiento existente, ahorro en costo y tiempo. No es necesario perforar el overboarding. Esto sí que es un ahorro grandísimo. Se usa el equipo de superficie existente, ya lo teníamos. Una vez perforado el side track, la puesta en producción es muy rápida, porque ya tiene el completamiento instalado. No se requieren grandes trabajos de obras civiles. Se puede utilizar las facilidades de producción ya existentes y es mucho más amigable con el medio ambiente. Me fui por allá. Se me está yendo para arriba en vez de irse para abajo. Wow. Aquí. Desventajas. No se cuentan con diámetros de contingencia, es decir, si a usted se le quedó el liner a la mitad del pozo, se fregó, porque no hay manera de que usted deje perforar por debajo de ese liner. Si le puso un liner de 2,7 octavos que tiene 1.88 de ID, no hay manera de que usted pueda ir allá a perforar 1.88 la tubería. Este ID del de 2,7 octavos era como 2.1, pero igual no hay manera de que usted vaya a perforar dentro de ese liner. Se limita el acceso al side track. Cuando usted tira el liner en el pozo, no hay manera de que lo accese con coil tubing. O sea, ya ese side track no se puede accesar. Si usted extiende el liner y lo cuelga, ya el acceso se puede hacer, pero igual es bastante limitado por el pequeño anular que queda entre el coil tubing y el ID de ese liner. No es posible hacer fracturamientos debido al tipo de completamiento. En este caso, liner perforado. Entonces, no hay manera de aislar para poder hacer las fracturas. Y el taponamiento de las perforaciones o fracturas existentes supraadyacentes al KOP. Es decir, si yo tengo otro yacimiento más arriba, o si realmente estoy saliendo y tengo mi KOP en la mitad del yacimiento, por decir algo, es posible que esas partículas o los cortes de perforación, más que el carbonato de lodo, los cortes de perforación se me empiezan a meter en esas perforaciones o en esas fracturitas, y usted termine perdiendo la producción a través de ellas. Retos operacionales. Aquí es bien importante el swap and search por los anulares reducidos, ya lo hablamos. Podemos hacer la cuenta entre una tubería de 2,7 octavos y un hueco de 3/4. El anular es supremamente pequeño, es menos de 1 pulgada. Más o menos 1.2 centímetros por lado y lado, 1.1 centímetros por lado y lado. No es nada. Dificultad para identificar a tiempo los aportes de formación. Normalmente cuando usted perfora un pozo grande, usted está viajando la tubería o está perforando y empieza a ver los aportes de formación. Entonces usted los ve en el tanque de viaje, o usted los ve obviamente porque se incrementan los retornos en el pozo, en las shaker. En estos pozos, si usted tiene ese anular, pueden hacer fácilmente la conversión, y creo que un barril les daba más o menos como 70 pies, 60 pies no más, como 100 pies de altura, incluso mucho más. Entonces, si usted tiene un barril de aporte, usted no lo va a notar, y ya puede, en superficie pasa casi desapercibido, y en ese momento usted ya tiene el hueco abierto desocupado. Ahora, si le suma que tiene un liner de 4,5,
probablemente cuando usted vea 5 barriles en superficie ya tiene el blowout bien arriba, o el aporte bien arriba. Entonces es bien difícil. Diferencias de presiones entre las formaciones, entonces las pegas diferenciales, las pérdidas de fluido, etc. Ya sea que usted tenga la formación subyacente depletada o con más presión, ya es un problema. O la que esté por debajo si tiene un visto como el que les mostré, que permite comunicación, puede generarle problema también. Entonces, esto es bien difícil, sin contar también, por aquí tenemos en algún momento altos valores de standpipe pressure, bueno, eso ya lo vimos, pero no me aparece aquí las diferencias o los altos overburden. Generalmente son pozos, como lo dijimos al principio, la aplicabilidad es en campos maduros y un campo maduro puede tener, en nuestro caso, póngale usted 5000 PSI, por decir un número, de presión de yacimiento, y el solo diésel le pesa 7. Entonces nosotros estábamos trabajando con una columna hidrostática superior a los 1800, 2000 PSI de la presión de yacimiento. Entonces ahí empieza a jugar otra parte de la ingeniería que es todo el tema del lodo. El lodo debe ser tan liviano para no tener demasiada diferencia de presión, pero a su vez debe tener tanto agente puenteante que le permita sellar las pérdidas a través del yacimiento debido a las fracturas naturales y debido a la sobrepresión de la columna hidrostática. Entonces empieza usted a jugar también con el lodo. Mala limpieza del hueco. Hay diferentes anulares, como vieron, el de 7 estaba por encima del de 4,5, ya genera un problema de limpieza de hueco. Como les mostré, ¿qué pasaba con una tasa de Kelvin demasiado bajita? Ya le da problemas de limpieza de hueco. Sin sumarle a esto, que era otra gráfica que les tenía, que cuando usted tiene un pozo, si la tengo por aquí, usted tiene un pozo lateral, generalmente los cortes después de los 30 grados se le empiezan a quedar en la parte baja del pozo y empiezan a hacerle una especie de sorting o empiezan a recircularse. El canal de flujo, como la sarta está por la parte baja del pozo, le queda un canal de flujo en la parte superior. Entonces por ahí pasa todo el lodo. En las partes de abajo del tubo, la velocidad es más bajita. Entonces los cortes van saliendo y cuando caen un poquito, se salen de la línea de alto flujo y empiezan a acomodarse en la parte de abajo. Esto usted no lo ve en la gráfica de presión que usted tiene. No se ve. Entonces, ¿qué empieza a ser importante también? Que cuando usted esté perforando, vuelva y setee los límites de estas gráficas y las deje suficientemente cerradas para que usted pueda ver ese tipo de fluctuaciones en la presión. Aquí 100 PSI son muy importantes, muy importantes. Como usted no puede llevar realmente una tasa de cortes adecuada, porque es muy difícil, muchos cortes aquí salen pulverizados y simplemente se diluyen en el lodo, entonces la parte más importante que usted tiene son sus gráficas para tratar de identificar esto. Otros son, obviamente, las prácticas operacionales. Entonces usted me dirá, si con el flujo no puedo limpiar esos cutting beds, ¿qué hago? Lo que se recomienda normalmente en un pozo grande es rote la sarta. La rotación de la sarta hace que los cortes se salgan de la parte baja del pozo, se suban al canal de alto flujo y el lodo se los lleve. Pero aquí, que usted está limitado para la rotación por altos dogleg o simplemente porque el torque no le da, le toca empezar a jugar con reciprocar la sarta y montar una estrategia de cada cierta cantidad de pies, cada 50 pies, cada 20 pies, levante la sarta con máximo flujo y haga una reciprocación de la sarta, de tal manera que levante esa camita de cortes, los meta en el canal de alto flujo y se los lleve. Si usted no lo hace, usted no está viendo, como le dije, los incrementos de presión y cuando vaya a levantar la sarta,
se le pueden acumular en la parte de la broca, en la parte superior a la broca, generándole ya sea un pack-off o le puede generar una pega mecánica. Esto se puede presentar. Entonces usted levanta, usted realmente no ve sino un solo incremento de presión, pero es posible que estos cortes le estén generando una rampa, le están haciendo que la broca se le atrape con la parte superior del hueco, porque le genera una especie de rampita. Entonces usted no ve, usted puede tener circulación, puede tener flujo, pero la broca está atrapada. Puede suceder. O, como les digo, ya una especie de empaquetamiento también le sucede. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. En las brocas, por su tamaño, también el chunk slot de esas brocas es demasiado pequeño. Entonces no permiten el paso de cortes muy grandecitos, entonces también tienden a taparse. Hacer kickoff frente a las perforaciones o fracturas hidráulicas o naturales o térmicas también puede ser un reto operacional. Lo hicimos 2 veces en el proyecto anterior. Nos salió bien, pero no significa que debe ser un reto. Es un reto bastante grande porque es una zona donde la sarta pierde apoyo, donde la broca pierde apoyo y se puede ir por esas fracturas, ya sea generándonos un problema de geometría de hueco o simplemente inducir pérdidas a través de las fracturas hidráulicas o fracturas naturales que se nos pueden convertir en un problema grande. El swap and surge nuevamente en anulares pequeños y la otra es la inestabilidad del hueco. Retos operacionales: llevar a cabo el trabajo de perforación sin inducir daño al pozo existente en el line, en el completamiento, etc. La rotación desde superficie generalmente está restringida por posibles back-off o por altos doble eje, que le impiden rotar a una gran velocidad. Herramientas direccionales de menor diámetro generalmente ofrecen mayor capacidad de construcción, pero a su vez son el punto débil de la sarta. El motor no aguanta sino 90.000 de tensión, por ejemplo, un motor de 7 octavos. Estas técnicas de campos maduros ofrecen retos altos como el overbalance, como les comenté hace un momento, y problemas de estabilidad de pozo, pérdidas, etc. El asentamiento de los Wistock frente a perforaciones y o fracturas hidráulicas y térmicas, que como ya lo mencioné, es un reto. Dificultad para seguir la trayectoria. No es fácil. No es fácil seguir la trayectoria en ese tipo de huecos. No es fácil orientar el motor porque estamos hablando de que tiene una rotación restringida. Aparte de eso, estamos hablando de que usted tiene una sarta que es un caucho, 2/7 octavos, 20.000 pies. Eso le puede dar fácilmente que por cada vuelta en superficie o para lograr una vuelta en fondo, usted tenga que dar 14, 15 vueltas en superficie. Entonces, no es fácil orientar el motor. Las operaciones de pesca, cuando son requeridas, son muy difíciles porque generalmente las herramientas de pesca son demasiado débiles porque el anular es demasiado pequeño. Entonces, si usted utiliza pesca interna, esa herramienta de pesca interna no le va a aguantar tensión. Entonces, no le va a servir. Cuando utiliza pesca externa, el overshot, la parte externa del overshot, va a ser tan delgada para que alcance a caber en ese anular que tampoco le va a aguantar demasiada tensión. Entonces empieza a ser un problema el tema de las pescas. Aislamientos de zonas de interés puestas de producción o inyección. Esa es otra parte. Pérdidas de fluido a través de las formaciones expuestas, ya sea por debajo o por arriba. Usted puede tener formaciones expuestas, puede tener pérdidas de fluido a través de ellas y dañarlas también, no solo las pérdidas de fluido, sino el daño a las formaciones. Y que sí es mortal es la pesca en open hole. Si usted no pudo, pues es difícil pescar dentro del liner, en el open hole es casi una causa perdida. Entonces, es bastante difícil. Factores limitantes, ya hemos hablado hasta la saciedad de lo que es el drill pipe, tanto por sus make-up torque, por su capacidad de tensión, por su elasticidad. Y aquí hay un punto importante, que lo vimos. Si usted tiene 20.000 pies, 19.000 pies de 2/7 octavos, usted espera una elongación demasiado alta. Entonces, en los cálculos dice que la tubería se podía llegar a elongar 34, 35 pies. Lo que vimos en la realidad era que no eran más de 10 pies. Este es un fenómeno que, bueno, yo he leído y puede ser una explicación. Cuando usted llega al fondo del pozo,
antes de empezar a trabajar, antes de levantar la sarta, ya la sarta tiene un peso por su propio peso, ya está elongada. Entonces ya tiene una elongación esa sarta, se ha comido gran parte de su elongación posible, luego los otros 10 pies es lo que le faltaba elongarse. Eso lo leí en un paper, no sé si esté aplicando a esto, yo considero que es una razón que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar un poquito más allá, y es la elongación de la sarta por su propio peso. Como la sarta es tan liviana, es tan elástica, es una sarta de juguete, se puede elongar por su propio peso. La otra son los liner. Son liner pequeños, los tiempos de entrega de las herramientas. Todas las herramientas aquí son especiales, generalmente no están disponibles en un país. No pasa como con los motores normales. Simplemente porque son operaciones raras. Entonces, esto es una limitante. Herramientas con requerimientos especiales como las camisas protectoras de las válvulas, la camisa protectora del arbolito de Navidad, los agitator, todo esto que le mencioné también. Y fabricación y tiempos de entrega, eso empieza a jugar un papel importantísimo porque como no existen en el país, generalmente no están hechas y las que están hechas están ocupadas en otras partes, usted tiene que mandarlas a fabricar. Y la fabricación de estas herramientas le puede tomar 6 meses. Entonces usted tiene que planear sus pozos con antelación y tener en cuenta todos estos aspectos antes de. Los sistemas de salida, los restock, la misma historia, no están fabricados, son especiales, van a ser especiales para usted, entonces la fabricación toma su tiempo. Personal, el personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, ese sí que es escaso. O sea, nosotros construimos un equipo de trabajo. Este equipo trabaja en Granado. Pero ahora les voy a mostrar una gráfica y sin entrar no quiero que nos sesguemos a lo que les voy a mostrar, es una cosa muy sencilla. Y es cada vez que cambian ciertos integrantes del grupo, se nota en la operación. Ya lo vamos a ver. El taladro de perforación tiene suficiente capacidad para perforar pozos TTRD, operaciones de workover, y entonces generalmente cuando usted tiene, por ejemplo, tuberías de 2/7 octavos, usted tiene, si quiere sacar empanadas, tiene que ponerle y adecuar el taladro con un segundo encuelladero. Estos taladros generalmente están bastante ocupados. Como estos son pozos cortos que generalmente en la planeación y sobre el papel le dice que se va a demorar usted de perforación 60, 80, 100 días. Entonces va a ser muy difícil que usted consiga un contratista que le haga un contrato por 100 días, por 3 meses. Entonces tiene que empezar usted a pensar en una campaña más que en un solo pozo. Otra razón para pensar en una campaña es precisamente la construcción de la curva de aprendizaje y de la experiencia de la gente. Entonces, este tipo de pozos no son para un solito pozo. Este tipo de pozos son para un proyecto completo. El estado actual de los completamientos existentes, entonces toca verificar la integridad de los completamientos antes de la entrada del taladro, de la operación de perforación. Aquí las conclusiones simplemente que se ha probado que es una tecnología totalmente aplicable y que es económicamente posible en campos maduros alrededor del mundo. Antes de implementar un proyecto de estos, se necesita una ingeniería efectiva y detallada durante la ejecución, un respaldo de los ingenieros. Mire, no hay operación de perforación que necesite más trabajo en equipo que este tipo de operación, que este tipo de slim hole. Se los comentaba hace un momento, las herramientas son de juguete. Luego la continua comunicación entre la gente de campo y la ingeniería tiene que estar ahí porque todo debe estar totalmente simulado y todo debe estar de acuerdo a unas reglas y todo debe estar por escrito de cómo se va a trabajar, porque el mínimo error puede llevar a problemas catastróficos. Se debe construir una curva de aprendizaje basado en la aplicación de lecciones aprendidas que llevan un mejoramiento continuo. Todo el tiempo debe estar usted anotando hasta la más mínima lección aprendida. Pero, señores, las lecciones aprendidas deben ser reales. Aquí no se trata de que yo no tuve la culpa, que la culpa la tuvo el otro, que es que usted me dijo, que usted no me dijo. No. Deben ser lo más reales posibles. Aquí no se trata de ver quién tuvo culpa o quién no tuvo culpa. Aquí lo que se trata
es de hallar qué fue lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Entonces, las lecciones aprendidas deben ser claras, concisas y reales, totalmente reales. El Slim Hall Drilling viene siendo aplicado con éxito actualmente. Bueno, actualmente ya pasó en campos como Cusiana y Piedemonte y hace parte de una estrategia de producción y de gerenciamiento del campo, como les comenté. Y está siendo transferidas a otras operaciones como en Equión e internacionalmente. Hace un tiempo tuve la fortuna y el honor de ser invitado por Pemex, por ejemplo, a Ciudad de México a que les dictara una charla sobre este tema, porque ellos querían aplicarlo. Entonces, llena de orgullo saber que la empresa en la que uno trabaja, el equipo con el que se trabaja diariamente, es un equipo tan escaso que operaciones tan grandes como las de México necesiten llevarlos para que les expliquen qué están haciendo porque ellos no tienen la experiencia y es tan escasa la experiencia alrededor del mundo que no la consiguen. Entonces, des en cuenta cómo lo que se hizo aquí, lo que trabajamos en Colombia, donde yo puse mi granito de arena, pero como les dije, simplemente es un trabajo de equipo grande, muy grande es este equipo. Hizo cosas fuera de lo corriente y fuera de lo normal. Hemos batido varios récords mundiales y con el último pozo batimos nuestros propios récords. Entonces esto nos llena de orgullo al equipo que trabaja, o al equipo, los que trabajamos en estas operaciones nos llena de orgullo. Y obviamente estamos trabajando ya para hacer transferir estas operaciones. Ahora se está trabajando para transferirle el conocimiento de Ecopetrol y también se transfirió parte de este conocimiento para planear el coiled tubing drilling, planear un coiled tubing drilling y ahí estamos por los laditos transfiriendo conocimiento, no solo desde la parte de ingeniería, sino también desde la parte de operaciones con los company man, con la gente de campo. Yo creo que aquí doy por terminada la charla, no sé si tengan alguna pregunta. Beto, muchas gracias. Una presentación muy, muy completa. Yo quiero lanzar de una vez una inquietud que tengo y es que cuando usted habló de los rotary steerable para coiled tubing, me quedó sonando, ¿usted ve posible en el corto plazo poder tener rotary steerables que nos funcionen para trabajar en TTRD? Realmente tendríamos que contar con la voluntad de las empresas como Baker y Schlumberger. ¿Qué pasa? TTRD es una operación que no es muy común, ya se volvió mucho más común el coiled tubing drilling, y es hacia donde la industria está migrando. Entonces a ellos les interesa más la parte del negocio, y la industria está migrando hacia el coiled tubing drilling. Es muy difícil que se devuelvan para pensar en este tipo de operaciones. Entonces, la verdad no lo veo muy probable a este punto, no lo veo muy probable. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, yo quisiera anotar acerca, además de la cuestión operacional, también estuvo, ingeniero, lo de los lifting loop que hubo que usar por la cuestión del elevador, ¿no? Y otra serie de cosas que nos tocó utilizar y que en su momento pues fueron innovadoras o que utilizamos nosotros por primera vez, ¿no? Todo eso del elevador, quitar, poner, todas las implicaciones y los retos que ese tipo de operaciones tenía, ¿no? Fíjese que ahí es donde cobra más importancia que nunca el trabajo en equipo. Yo trabajé en campo mucho tiempo, pero trabajé en operaciones convencionales, pues no mucho tiempo, realmente poco tiempo, 5 años, 6 años trabajé en campo, pero en operaciones convencionales. Entonces yo no tenía en la cabeza esa parte de que se necesitara un lifting sub, del manejo. En el último pozo no solo se utilizaron, sino que los elevadores presentaron un problema, se mandó a diseñar uno, o sea, se trajo un elevador hecho especialmente para nosotros y no funcionó. No funcionó porque en la operatividad del campo, y eso lo puede explicar mejor Wilson, no era posible su operación óptima y generaba más problemas que soluciones. Entonces ahí es donde le digo yo que cobra más fuerza el trabajo en equipo entre campo e ingeniería. Si definitivamente nosotros pudiéramos tener, no nosotros, sino los ingenieros, en algún momento de la planeación,
un company man de los que va a estar presente en la operación, que nos diga, oiga, eso es que se está planeando muy chévere y su simulación le está dando, pero operativamente puede presentar estos problemas y toca empezar a buscar estas soluciones. Es lo ideal y eso es lo que se debe hacer y es como se debe trabajar esto. Como le digo, como no son operaciones comunes, donde ya todo el mundo piensa por default, entonces aquí se necesita la persona con experiencia de campo que ayude en la planeación de oficina. O por lo menos que en la última parte de la planeación de oficina revise y encuentre de pronto cosas que dentro de la planeación están bien, que en el papel aplican y en el papel pasan, pero que en la vida real pueden presentar unos problemas que el ingeniero no conoce. De acuerdo, Beto. O sea, lograr, digamos, incorporar en el equipo de planeación, así sea como usted lo dice, en la parte final, alguien que haya estado en la parte operativa, enriquece bastante ese trabajo. Claro, y no solo durante la planeación, sino después, al contrario, la comunicación entre oficina e ingeniería, entre oficina y campo durante la operación es supremamente importante. Es supremamente importante que el ingeniero esté en constante comunicación con el señor de operaciones. Mire, pasa en todo lado, es que no solamente esta industria. Usted no va a pensar que el diseñador de los motores de Ferrari no se habla con el mecánico que los construye, con el ingeniero mecánico que los construye. Obviamente, si el que los construye encuentra un error, antes de corregirlo por su propia mano, llama al ingeniero de diseño y le dice, oiga, venga, ¿usted cómo diseñó esto? O este tornillo que usted me puso aquí, o esta valvulita que usted puso aquí no me funciona, tenemos que buscar una valvulita que haga esto y esto y tiene que buscarla usted o diseñela usted de tal manera que me funcione. Eso funciona en todas las empresas. Entonces aquí, en estas operaciones, cobra más relevancia de la comunicación. La comunicación. Estar siempre de la mano, campo, oficina, campo, oficina. Bueno, Beto, creo que este es un tema, pues, digamos que para muchos es realmente nuevo y pues espero que luego empiecen a aparecernos las preguntas aquí en el canal. Por acá Andrés nos tiene una pregunta. Siga, Andrés. Buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. pregunta y es en cuanto a cuando se hace un TTRD, ¿se lo toma como un pozo nuevo o más como una intervención a un pozo madre, más o menos relacionándolo con el sentido de los formatos hacia la NH y las peticiones que se hace para perforarlo? Al NH se debe mandar una forma CR4, que es una perforación de pozo nuevo también. Todo lo que tenga que ver con perforación. Se le manda un CR4, pero igual se le manda una forma CR6, que es la de intervenciones. O sea, el pre-work manda la CR6, el ingeniero de perforación manda la CR4 y se toma como una perforación, realmente, una perforación nueva. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas. No, Beto, muchísimas gracias, Beto, por su disposición de compartir con nosotros el tiempo, la experiencia, el conocimiento, pues para ponerla en un espacio que va a estar disponible para todo el que quiera aprender algo sobre TTRD.